diaria que yo estaba feliz era la Cecilia Serrano. Esa Claro. era muy Pero profesional. en general los periodistas en nuestro país Sí. no tienen la preparación que deberían tener. De hecho, hubo muchos años en que la televisión chilena se contrataban a abogados porque realmente sabían hablar y escribir bien. Fíjate. Y no a periodistas en la pantalla. Claro. Y uno ve hoy día, bueno, pero ese es otro tema. Lo que estábamos hablando hace un tiempo atrás sobre el silencio cómplice, ¿cómo se puede vivir sabiendo que tu silencio está perjudicando a un tercero? Es una cuestión realmente tremenda. ¿Ah? Sí. No sentirse digno contigo mismo. Exacto, tú lo has dicho. De no decir la cosa que hay que decir cuando haya que decirla. Pero claro. Pero es que nuestra personalidad, la personalidad chilena, es justamente al silencio cómplice y no al coraje moral, no decir las cosas y tampoco decirlas. Por ejemplo, lo que se ha conversado tantas veces, cuando alguien se mete en una fila, ahí en el colegio de mis hijos, tiempo atrás, estábamos en la fila para tomar café y se metió un senador de la República que tenía a su hijo ahí, entonces fue a dejar al hijo y después fue a tomar un café. Y nosotros estábamos en una fila como de 7 personas y él se metió adelante. Yo lo paro. Oye, carepalo. Y la gente... Somos cobardes. Yo le dije, senador, Sí. póngase a la fila, ¿ya? Porque aquí no hay privilegio. Ustedes podrán tener privilegio en el Parlamento, pero aquí no, le dije yo. Eso lo dije bien, Eso sin bien, falta de respeto. Bien, ¿Ah? con respeto. Sin falta de respeto. Entonces fue el mismo senador que en algún minuto dijo, ¿por qué hablan de clase política? Somos iguales que todos. Y la verdad es que es una clase política y en el privilegio. Me ha tocado viajar con ellos a distintos lugares en comisión. Y la verdad es que ellos están llenos de privilegio. Primero, cuando viajan, tienen ellos inmunidad parlamentaria. Y esa inmunidad parlamentaria le abre las puertas en todos lados. Tienen privilegio de todo tipo, ingresos privilegiados con respecto al promedio de los ingresos en nuestro país. Tienen un estatus que a mi juicio no les corresponde porque son funcionarios públicos. Por supuesto. Es por eso que yo también Y lo pagamos nosotros, además. Lógico, tengo serias observaciones con respecto al presidencialismo en nuestro país. No debería haber tanto presidencialismo porque son funcionarios públicos que fue votado para que haga bien las cosas y no para que coopte a todas las instituciones del Estado, ¿cierto? Y decir, el Servicio de Impuesto Interno es mío, yo designo al director. Sí, qué horror eso. El fiscal nacional lo designo yo. Claro. Bueno, y ahí es donde ahí viene un tema que es súper importante a raíz de lo que tú estabas hablando del empresariado. Yo creo que es tremendamente injusto. Por ejemplo, que se culpa a los empresarios de los graves daños que han hecho las 11 o 12 grandes familias, ¿cierto?, de nuestro país, los que solucionan sus problemas a través de un llamado telefónico. Ese 1.300.000 pymes que dan el 80% del empleo, ellos son gente tremendamente sacrificada, me toca verlos día a día, permanentemente. Pero por supuesto. Son personas que luchan, ¿cierto?, para poder sacar adelante a su empresa y su familia. Son personas que tienen que permanentemente estar factorizando las facturas, ¿ya?, porque las grandes empresas les pagan cuando quieren. Sí, porque eso es una cosa y terrible. Esta factorización solamente hace más ricos a los bancos y a los prestamistas, informales. Por lo tanto, creo que los grandes empresarios están en deuda. ¿Y por qué están en deuda? Por una razón muy sencilla. Porque ellos son los que financian la política. Entonces, a través del financiamiento de la política, ¿cierto?, a través de los presidentes de turno, tienen llegada con las instituciones, con las instituciones del Estado. Y es por eso, a través de ese mecanismo, uno entiende por qué, por ejemplo, a Ripley se le condonó 130 millones de dólares. Sí, increíble lo considero yo. Por lo mismo, porque ellos son los que financian la política. Claro. Y ahí, a ver, tú tienes una razón en una cosa importante. Sí, me excedí un poco. Yo soy bastante... Estoy pasado revolución. No. Soy bastante crítico también de estos malos empresarios. Porque yo también conozco y atiendo muy buenos empresarios. No voy a dar el nombre porque no estoy autorizado, parece que me gustaría darlo. Que este hombre en su empresa tiene 400 empleados. Por ejemplo, desde él está en la puerta, ¿cierto? Ya dice, usted además de aquí, del sueldo, etcétera, usted va a tener clases de inglés durante las horas de trabajo. Y le enseña de inglés o si necesita aprender otro, lo hace. A sus hijos, si tiene posibilidad eventualmente en la universidad, y yo le voy a financiar gran parte.
Entonces me dijo, hay una cosa interesante, fíjate, yo no tengo sindicato, porque no ha hecho falta, porque nunca había sido tan bien recibido todo lo que está haciendo él en beneficio de los empleados. Y se discute si las políticas, digamos, se deciden juntos, ¿entiendes? En ese sentido. Sí, pero por ejemplo, pero son excepciones que ojalá se repitan. Son excepciones, pero el tema que se repitan. El tema de la colusión, por ejemplo, dicen los grandes empresarios. Los empresarios, ¿cierto? Muchas veces su único objetivo es maximizar sus utilidades. Sí. Y en ese afán, ¿cierto? Conociendo, porque según ellos desconocen lo que hacen sus gerentes, conociendo los mecanismos espurios, ¿cierto? Que desarrollan sus gerentes, a veces inducidos por los mismos empresarios, generan colusión. Pero ¿dónde está la Fiscalía Nacional Económica? Ahí tú tienes razón, pero ahí yo partiría de la base que eso mismo tuviera prácticamente una ética propia para decir yo esto no lo voy a hacer y si usted gerente me proponga esto yo le voy a decir que no. Pero eso, yo espero eso. Lo que pasa es que... eso no es realismo. No, estoy de acuerdo. Te estoy diciendo lo que yo esperaría. Pero hay una cosa importante, donde yo diferencio aquí, por ejemplo, las pymes y la micropyme. Son los que dan más trabajo en Chile hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? De que muchas veces cuando habla empresario, la gente piensa solamente, no, si está sin darse cuenta está también calumniando al pobre empresario chico. Y qué bueno que existe ese empresario. El empresario chico, necesitamos el país. En nuestro país, ¿cierto? Tiene todo en contra. Son verdaderos santos. Sí, pues. Tiene todo en contra. Ministerio de la Dirección del Trabajo permanentemente encima, las municipalidades permanentemente encima, etcétera, etcétera. Mira, son innumerables la cantidad de entidades que están persiguiendo permanentemente. Pero lo que a mí me molesta, por ejemplo, en el caso, yo voy a votar por Piñera. Voy a votar por Piñera porque va a defender el modelo, creo yo, porque uno es una caja de Pandora, uno no sabe con qué puede salir. Pero voy a votar haciendo arcada. O sea, te digo porque es lo menos malo. Pero Piñera estuvo defendiendo lo indefendible el otro día con esta sociedad, ¿cierto?, que tenía pérdida tributaria. Hay que ser tremendamente ignorante para no entender que una persona que compre una sociedad con pérdida es justamente para que la empresa que ganó dinero, ¿cierto?, no pague impuestos porque esta otra empresa va a absorber la utilidad y va a empezar a netear. Pero defender esa empresa, ¿cierto?, que tenía pérdidas tributarias, que la había comprado porque es una empresa histórica, tenía más de 100 años, ese tipo de estupideces, ¿ya? Hoy día no se la cree no corresponde, es que no, porque ¿para qué lo hace? Exactamente. ¿Te fijas, no? No estoy diciendo que hay que votar por Guillé o votar por Artés. No. Estoy diciendo que, si no es cierto, yo voy a votar por él porque va a defender el modelo liberal, pero ¿para qué caen ese tipo de estupideces? Así es. ¿Sí, no? Ahí está la ambición. El ambicioso quiere sacar partido a cualquier cosa que pueda lograr, ¿cierto? Y entonces ahí es donde yo estaba hablando de un tema que no vamos a entrar hoy día, que es la ética. La ética, ¿cierto?, que define, ¿cierto?, cuáles son los grandes valores y cuáles no lo son. Eso es una cosa importante. Pero yo defiendo mucho la pyme y la micropyme. Y muchas veces lo he dicho, oiga señor, usted tiene un kiosco, usted es una micropyme, por lo tanto usted es empresario. Y paga impuestos, y eso se valora y muchas gracias. ¿Te fijas? Y qué lástima que cada vez que hay una manifestación le quemen el kiosco. Sí, porque por ejemplo, ¿te fijas? Lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que es bueno que hoy en día la gente está cada día emprendiendo más personalmente. El Estado como Estado emprende poco, porque la gente que están ahí... No es la función del Estado, emprender. Pues. No, pero te quiero decir por lo menos, pero podría tener, no sé, de hecho lo tuvieron un tiempo, ¿cierto?, que era así, ya hay un grupo pensante para que vaya justamente emprendiendo cosas para que el Estado realmente haga inversiones. La verdad es que la empresa del Estado son solamente botines. Mira, Codelco hizo una sociedad en las Islas Vírgenes, en los paraísos fiscales, para no pagar impuestos. Eso. Es una empresa del Estado. A eso me refiero. Y entonces, es capaz de recurrir a la justicia, Giorgio, para no ser fiscalizada por el Contralor. Entonces ya, aunque la ley se los permita, estamos hablando de una señal muy mala al sistema. Muy mala. Yo apoyé al Contralor y lo voy a seguir apoyando porque me pareció un hombre, digamos así, que muy correcto y valiente. Aquí en Chile hay poca gente valiente en ese tipo de cosas. Ese es el presidencialismo que a mí me gustaría eliminar, porque al ser un funcionario público tiene que permitir, y nosotros tenemos que fortalecer las instituciones, que sean 100% autónomas, no el gobierno de turno y no ideologizada, sino que esté desarrollada, dirigida realmente por los mejores. Exactamente. Y los mejores te lo da la experiencia y los títulos. Claro.
Sí. Pues no es lo mismo un operador político sin título, No. ¿cierto? Que está a cargo de empresas, entidades No, yo del lo he visto Estado, en el Sename. que doctorado en economía de Harvard o de Cambridge Sí, o sí. de otra universidad prestigiosa. Claro, te fijas donde hay gente realmente que está nombrado a pesar de su ineptitud. Pues solamente porque es conocido, porque es amigo, qué sé yo. Entonces existe mucho eso aquí, lamentablemente. Entonces es donde vemos, lamentablemente también, que hay muchos que son dirigentes que en el fondo uno se pregunta, pero ¿por qué está ahí? Y parlamentario, que también uno se pregunta mucho. por qué y cómo está ahí. Claro. Sin embargo, yo quería llevarte también a un tema que me parece interesante, que es la cantidad de personas maduras que yo conozco que son tremendamente inmaduras. Maduro, sí. ¿Ah? Y que tú los ves muy sólidos, pero frente a situaciones de responsabilidad, son personas que no asumen su responsabilidad y permanentemente culpan a terceros. Típico. ¿Ah? Típico. No se hacen nunca cargo de su responsabilidad. Es algo tremendamente habitual en nuestra sociedad, parece. Claro, porque la madurez, te fijas, significa de alguna manera tener una buena identidad propia, con un buen proyecto personal, reconociendo los propios valores y sintiéndose seguro con eso, y tener también un proyecto a largo plazo, por una parte. Por otra parte, ser capaz, que se perdió mucho, o sea, de ser empático con el prójimo, o sea, de poder entender lo que le pasa al otro y poner la situación del otro, y al mismo tiempo ser capaz de tomar decisiones racionales sin la impulsividad emocional. Todo eso tiene que ver, ¿cierto?, con una madurez emocional, entre otros factores. Debe ser capaz de ser independiente, pero ser capaz de tolerar la soledad. O sea, hay muchos factores donde esa persona es activa en vez de pasivo. Es súper importante lo que tú estás diciendo, ¿eh? Ser capaz de tolerar la soledad. Sí. Hay personas que no pueden parar sobre sus propios pies. Así es. ¿Ah? Necesitan, Así es. ¿cierto? Siempre. Bueno, a ver, ¿en qué se manifiesta la inmadurez de una persona madura, digamos? En sus relaciones personales también. Siempre culpando a los demás de su bajo desempeño, de sus fracasos. Yo tenía un amigo que ya tiene como 70 años, que no se casó nunca. Y yo le pregunté, ¿por qué no te casaste nunca? Porque cada vez que llevaba a una mujer a mi casa, mi mamá decía, saca esa putilla de la casa. Cuando cumplió más de 50 años le decía, aunque sea putilla, cásate, y tráete. Pero bueno, son personas que no son capaces de asumir la responsabilidad de su vida y se la endosan a terceros. Así es. Claro, y al mismo tiempo ser capaz de mirar a los demás de igual a igual, en buena lid, ¿te fijas? Y yo me acuerdo porque fui invitado, porque como trabajaba un poco relacionado con la salud, por el ministro Mananich a una reunión donde él dio la información en ese minuto a Piñera sobre lo que había hecho durante el Ministerio de Salud. Y junto conmigo entonces fueron otras personas, principalmente lo que era la presidenta en ese minuto de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Entonces le dije, bueno, oye, vamos a saludar. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Por favor. Entonces, inclusive le dije acá a muchos de estos grandes, digamos así, diputados y senadores que habían dicho, oye, señor, ¿me permite una foto? Oye, ¿cómo te atreves? ¿Pero por qué no? Es igual que yo. Te fijas, una persona común y corriente, y afortunadamente todo con muy buena lid, sonriente y dispuesto, ¿no? Ya sea para la foto o lo que sea. Pero entonces de repente no se atreve a mirar de igual a igual, curioso. Es uno de los factores. No olvidemos otra cosa. Tenemos que considerar que hay la madurez biológica que tiene que ver con el crecimiento. Yo sé que a los 18, 20 años tú ya no creces más. Pero sé que mucha gente no lo sabe. ¿No crece en qué sentido? Crece físicamente. Físicamente. No, crece estoy hablando de la física. Desarrollo físico. Desarrollo físico. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa por distintas etapas? ¿Cierto? La niñez, la adolescencia, la pubertad, entre medio. Bueno. Y después está la madurez neurológica. El cerebro termina de madurar cerca de los 40, 42 años, de acuerdo al último congreso de neurología que yo estuve. Entonces, eso es otro tipo de madurez. Y la más difícil es justamente la madurez emocional. Entonces tú tienes personas adultas, bien configuradas, y que también, ¿no?, la madurez neurológica a lo mejor le ha llegado, pero son niños. Yo cuántas veces atiendo en mi pareja, que soy especialista en tratamiento de pareja, y la mujer dice, oye, yo tengo un marido que es niño. Es lo que tú dices, no se atreve a tomar decisiones, ¿te fijas? O bien le da pataleta como cabros chicos. Entonces ahí muestra una tremenda inmadurez. Y ahí, un dato más para que sepan ustedes. Aquí en Chile, el hombre tiene la madurez emocional alrededor de los 35 años. En México alrededor de los 40. ¿Son más inmaduros en México? Sí, más inmaduros en México. Sí, pues son más, porque como está ahí, digamos, el machismo, entonces con el machismo estaba toda la inmadurez, que son increíbles. Y la mujer en Chile, cerca de los 28, 30 años, logra una mayor madurez. Por eso es que hay una diferencia entre la madurez femenina y la madurez masculina. Hay dos cosas que significa también una capacidad de compromiso, una capacidad de amar, una capacidad de configurar la vida en conjunto.
conjunto con otros, eventualmente de convivir, de casarse, etc. Sin embargo, te quería preguntar lo siguiente, así sea un hombre o una mujer, ¿cuáles son los elementos que uno puede ir identificando en una persona para decir esta persona es madura o inmadura? No solamente en las relaciones de pareja, sino que además para tener relaciones comerciales con esa persona. Lo que te está insinuando, ¿cierto? Un hombre porque se tiene muy claro su identidad y lo que él quiere percibir, sus valores por una parte, que sea capaz de tomar decisiones, sentirse justamente que la razón para la cosa del negocio le prima sobre las emociones, de que en ese minuto tú tienes entonces un hombre realmente como seguro y decidido, tú puedes decir que te ha logrado, que te mira de igual a igual, ¿no es cierto?, que te respeta. El respeto es fundamental, ¿ah? O sea, un hombre que respeta a su pareja, pero por supuesto, ¿cierto?, es una persona madura, emocionalmente hablando. Por supuesto, eso es un el que quiere establecer jerarquías con respecto a su mujer es inmaduro. Por supuesto. Mira, qué interesante. Y cuando también alguien quiere imponer su jerarquía sobre ti, está mostrando también una inmadurez, una inseguridad en el fondo bastante grande. Perfecto. Entonces, por eso quiere imponerse. Cuando tú me hablas del mexicano, el mexicano se siente dueño de la mujer, por lo tanto, se puede hacer lo que quiera, es una esclava. No es una mujer, es un objeto. Entonces, claro, frente a eso, si tú colocas a la persona como objeto, ya pierde la cosa, la característica de persona. Y la comunidad mexicana ya nos asombra por la cantidad de mujeres muertas al año. Claro. Es una cuestión tremenda. Siendo tan encantadores los mexicanos, son simpáticos, son dije, qué sé yo. Con respecto al trabajo y con respecto a lo que tú señalas, es importante ver la persona con la cual tú te relacionas, sobre todo si va a ser sociedades. Las sociedades significa igual que un matrimonio. Tú tienes que ver muy bien con quién tú te relacionas. Entonces a mí me toca ver bastante hoy día empresarios que están más arrepentidos que no sé qué, ¿ya?, de haberse vinculado con algunos socios y que son no solamente inmadurez, que son destructores inclusive, con alteraciones de personalidad severa. Muy, te digo tú, ególatras, egoístas, te digo, destructores o incapaces de tomar decisiones. Quiero entender, o sea, hay empresarios que llegan a tu consulta, ¿cierto?, para desahogarse y decir que se asociaron con personas que no eran las adecuadas. Así es. Y que no representaron en algún minuto lo que realmente eran. Claro, y de repente descubren que era un tipo absolutamente desconocido y perverso para la empresa. Eso es. Y entonces piden un poco, yo soy un psicólogo bastante atípico, yo me meto también en los negocios de las personas, en términos de ayudarlo a resolver los problemas. No sé si tenemos tiempo para darte un ejemplo concreto. Por supuesto. Ya, que se trata de lo siguiente. Fíjate, este es un hombre que tenía grandes negocios con los japoneses. Entonces, en determinado momento, llega a consultar, entre otras cosas, así, por este motivo. Dice, estoy desesperado, porque los japoneses, hay 3 adelante, nosotros los 3 empresarios aquí hablando todo en inglés, pero atrás hay 5 japoneses y ellos se dan vuelta, empiezan, y empieza a calcular y qué sé yo. Entonces, maneja una serie de información de datos muy rápido que nosotros no. ¿Qué hago? Me estoy desesperado. Claro. Entonces, esa cosa italiana que tiene uno creativa, le dice, mira, haz lo siguiente, consíguete o la embajada de Japón o algún japonés y grábate una frase que es la siguiente. Ha sido un placer negociar con ustedes hoy día. Y te lo graba en el mejor japonés que tú puedes. Y cuando viene el coffee break, cuando se te la interrupción, tú le dices, ha sido un placer muy grande trabajar. Claro. Entonces, ¿cómo se te ocurre eso? Llegó feliz. Mira, me dijo, cuando empezamos a tomar café, le dije, mira, sí, el japonés, un gran placer por negociar con usted. Nunca más hablaron los japoneses y quedaron metidos. Claro. ¿Habrá escuchado todo lo que conversamos? Lógico. Bueno, esa es una cosa atípica que puede hacer un psicólogo. Pues yo la hago. Y te puedo decir un montón de cosas más como esa, que le ayuda al empresario a enfrentar problemas concretos. Que va a estar haciendo psicoanálisis del problema, no tiene sentido. Claro, tú te vinculas con una persona, por ejemplo. ¿Hay alguna pregunta o algunas preguntas que tú le puedas hacer a esa persona para saber si es madura o inmadura? Sí, claro. Por ejemplo, a mí me han dicho, si quieres hacer negocio con alguien y quieres saber si esa persona es proba o no es proba, llévala a jugar tenis. Ya. Yo juego tenis. Interesante. Entonces, si la persona te hace trampa en el tenis, te hace trampa en los negocios. Es un tips. Sí. ¿Qué tips puedes dar tú, digamos? Sí. ¿Alguna pregunta que uno le pueda hacer y basado en la respuesta que te den uno puede determinar, oye, si es o no es viable seguir con las negociaciones? Mira, cosas tan simples como esta. Oye, mira, tú eventualmente, ya que vamos a hacer un muy buen negocio, ¿tú estarías dispuesto a hacerlo a la negra? Claro. Sí, por supuesto, ganamos plata. Ya sabes a qué atenerte. Porque el día de mañana la negra, hoy día para la sociedad, para el impuesto y para el día de mañana para ti también. Ahí tenemos el doble estándar, el nombre de este programa. Por ejemplo, yo le pregunto a la gente, si tenéis la oportunidad de agarrar un billetito, ¿ya?, y que nadie se dé cuenta, ¿lo haces?
Sí, me dijo. Ahí está. ¿Pero cómo? Es que depende, me dijo. Si se lo saca un banco, no hay problema, pero una viejita no se lo voy a hacer. Ese doble estándar. Eso es doble estándar. Claro. Sí. Pero también una persona decir... decente, ¿cierto? No lo hace. ¿Por no, qué? jamás, porque él, al mirarse al espejo, ¿cierto? Quiere sentirse orgulloso de sí mismo. Y basta con que él, en su fuero interno, sepa que está mal para que esté mal. Y eso es algo tremendamente importante. Mira, tan importante... Que entre paréntesis yo estoy aprendiendo a hacerlo. Sí. No, yo te quiero confesar algo, ¿cierto? Si yo hubiera tenido el doble estándar, hoy día sería copropietario de una universidad. Pero no acepté prestarme realmente para trampa y cosas eventualmente que eran poco éticas y poco morales. Entonces, muchas veces, pucha, acá ya hoy día podrías tener esto, lo otro, o sea, ¿tú me estás diciendo que tú, Giorgio Agostini, tienes altos estándares? Sí, pues obvio. En ese caso yo podría ser, te digo, codueño de una universidad. Pero sin embargo, cuando vi cómo se desarrollaban las cosas, yo dije, yo aquí me bajo. Y me bajé en un momento determinado. Y hoy día eso ¿Por qué? ¿Por un tema ético o porque había peligros legales? No, por un tema ético. Cuando me di cuenta que la persona que estaba ofreciendo esto no era ética, sino que estaba dispuesta a hacer trampa y otras cosas, yo no me presto para eso. O sea, pero hay una cosa me dice, una persona decente, entonces. Sí, entonces mi señora me decía, sí, pero tú en la mañana te puedes mirar al espejo y estar muy contento de mirarte al espejo. Perdiste la universidad, pero estás mirando el espejo con toda claridad y sin reproches de nadie. De ti mismo me refiero en este caso. Es cierto, pero muchas veces uno piensa, ¿y si no hubiera sido ético? ¿Te das cuenta de todo lo que te lleva hoy día? Lo que me llama la atención es gente muy humilde que tiene estándares éticos altísimos. Pero piensa tú la persona que encontró pues, en la calle, en La Plata, cuidador de auto, creo que fue. Yo le saco el sombrero, ojalá que ese sea un ejemplo para todos los chilenos, para nosotros también. De cómo la persona es capaz en ese minuto con la tentación, que era mucha plata, decir, no, yo esto no es mío, yo voy y lo devuelvo. Entonces, eso también habla de alguna persona. Nosotros hablamos muchas veces en términos críticos, pero también tenemos que mirar las cosas positivas que muchos de nuestros chilenos lo están haciendo. Por ejemplo... Desgraciadamente son las excepciones. Sí, estoy de acuerdo, pero ojalá que existan más excepciones y fomentemos las excepciones. Sí, pero ¿cómo...? Más o menos sabemos que en la formación inicial, donde hay que introducirlo al joven, ¿cierto? Porque en la masa que se puede moldear los parámetros éticos, ¿cierto? Y lo que no estudios de alguien y ser una persona decente, ser limpio, claro. asearse. En Japón, fíjate que una vez al año se juntan los profesores, los padres y los alumnos a pintar el colegio y limpiarlo completamente para prepararlo al inicio. Qué bueno eso. Y los niños son los que sacan la basura del colegio, pero no como un castigo, no, sino que como un tema formativo. Y lo hacen con mucho gusto, porque es parte de la esencia. Claro. Ellos pasaron por un proceso de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Las dos bombas atómicas, etcétera, etcétera. Tremendo. Es necesario pasar por eventos tan traumáticos para tener una educación formativa en los niños. Mira, muchas veces, desgraciadamente, es así. ¿Te fijas? Un día voy a hablar del terrorismo que tiene que ver un poco con los cambios sociales. En este caso, lo que tú señalas es muy importante. Fíjate la diferencia de Japón con nosotros. ¿Qué es lo que hacen los chiquillos? Que son, en el fondo, los que participan de los colegios, van, se los toman y lo destruyen. O sea, es la antítesis de lo que tú estás mencionando. Y uno se pregunta, ¿qué les pasa a estos salvajes, para decirlo en términos bien brutales, que son capaces de destruirlo todo y además de limpiarse de la responsabilidad? Yo estoy muy de acuerdo, fíjate, con el alcalde de Santiago. Le saco el sombrero y le mandé mis felicitaciones. No, pues el que rompe paga. Ahora, usted, señor, que es el papá de estos hijos, responde usted, porque es usted que ha educado a su hijo, es usted que le ha permitido esto. Por lo tanto, yo soy muy partidario que se haga responsable los adultos que a su vez están a cargo de los menores, pero evidente. En cambio aquí no, tratamos como rápidamente, aquí no ha pasado nada. Pero y eso provoca adultos inmaduros. Eso tiene de nuevo, lo que tú estás haciendo, tienes toda la razón. Pero al mismo tiempo yo pienso, ¿y qué pasa con estos muchachos que no quieren cuidar lo que es de su colegio? Yo me acuerdo del colegio nuestro, también hacíamos barbaridades, pero nunca destructivas, jamás, no se nos ocurría. En Japón y en los países nórdicos, Giorgio, ser profesor es más que ser médico. Pero por supuesto. Ganan muy bien y generalmente son personas muy preparadas. Así ¿cierto? Y tienen el respeto absoluto de la sociedad. Absoluto. En Italia igual. Allá es impensable que un alumno vaya a leer a un profesor. Es impensable. Y acá, desgraciadamente, nuestros profesores, también hay un mea culpa porque se sabe que el 66% de los profesores no están calificados ni para enseñar en términos de conocimiento, ni en las técnicas de docencia. Sin embargo, se niegan a la evaluación docente. Nosotros tenemos un problema acá, que no sé cómo solucionarlo, porque desgraciadamente la ideología está metida en todo.
Ahí tú estás tocando un temazo, que me gustaría que en algún minuto retomara, que es lo de la ideología.